Bienvenidos de nuevo al podcast aquí en Fórmula Paddock tras el parón veraniego. Se acabaron las vacaciones y volvemos a la acción con nada menos que el Gran Premio de los Países Bajos. Una carrera que nos ha recordado que la Fórmula 1 nunca deja de sorprender, incluso cuando parece ya escrita de antemano. En el circuito de Zandvoort, Oscar Piastri confirmó por qué es candidato al título este año. Desde la pole mantuvo la calma, ejecutó a la perfección y firmó la que sería su séptima victoria del año, además de su primer Grand Chelem, reforzando también su liderato en el Mundial tras el inesperado abandono de su rival directo Lando Norris por un problema mecánico en su coche. Una retirada que puede pesar muchísimo en la pelea por el título para el piloto británico. Por detrás, Max Verstappen, en casa y con toda la grada naranja empujando, rescató lo que pudo tras beneficiarse también de la desgracia de Norris y consiguió terminar en segunda posición. El gran protagonista, inesperado también, ha sido Isack Hadjar, primer podio en la Fórmula 1 con su Visa Cash App, un resultado que pocos podían imaginar al arrancar el fin de semana, pero el piloto consiguió mantener el ritmo y de esa cuarta posición que consiguió mantener, debido al abandono también de Lando Norris, ascender a la tercera posición. Les acompañaron en el top 5 un George Russell, un George Laser constante, sólido, aunque con la sombra de esa maniobra con Leclerc que acabó en nada tras la investigación correspondiente, y un Alex Albon imperial que volvió a demostrar que puede rascar puntos con ese Williams. Le seguían Berman, el hombre oso, con el Haas, que se marcó una gran actuación también, e incluso los dos Aston Martin, Stroll y Alonso, que terminaron séptimo y octavo, respectivamente. En el otro lado de la balanza, domingo negro, nefasto para Ferrari. Hamilton se fue contra las protecciones en una acción que acabó en abandono. Charles Leclerc, por su parte, quedó eliminado en un accidente con Antonelli justo al salir de boxes, en medio de una estrategia difícil de entender para el piloto, según él mismo comunicaba por radio. Y todo ello en una carrera con varias intervenciones del safety car y con la lluvia amagando con aparecer, pero sin alterar realmente el guión de la carrera. Con este resultado y tras 15 carreras, el campeonato empieza a dibujar una narrativa más clara. El abandono de Norris puede haber marcado un antes y un después en la lucha por el título. Y en este episodio no solo repasaremos lo ocurrido en Zandvoort, sino que también miraremos más allá para entender cómo llega cada equipo y cada piloto a la recta decisiva, a lo que viene siendo ya casi la recta final de la temporada. Este es nuestro episodio número 41 del podcast, el 18º de la temporada 2025, y volvemos del descanso con ganas de analizar, debatir y, ¿por qué no?, polemizar también sobre lo que nos dejó la primera carrera tras el parón veraniego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al postcarrera del Gran Premio de los Países Bajos. Arrancamos el programa, el 18º de la temporada, el primero después del descanso, 4 semanas sin Fórmula 1, que como digo, llega un momento que dices, que vuelvan las carreras, que vuelva a haber acción, que vuelva a haber chicha, que vuelva a haber salsa de la que comentar. Hemos tenido además noticias recientes estos últimos días respecto a lo que sería la parrilla del año que viene con el equipo Cadillac, algo que comentaremos más adelante en este programa, si procede. Pero voy con las presentaciones. En este regreso, en este comeback, vamos a estar mi compañero Iker y yo en un mano a mano. De nuevo, nuestro compañero Erlans no va a poder estar por motivos laborales, así que le tendremos eso sí en forma de holograma con sus audios en diferido, pero como siempre, Erlans, te mandamos un abrazo desde aquí, a ver si podemos contar contigo en el siguiente Gran Premio y bueno, pues que sea leve esa jornada. Iker,
Iker Mesa, compañero, bienvenido de nuevo. Espero que hayas podido recargar pilas en estas semanas de parón y volvemos a la actividad al 100%. Bueno, pues buenas tardes, Eder, y también buenas tardes al holograma de Erlange, pues para el resto del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y sí, la verdad es que un poquito con ganas de volver, con ganas también un poquito de que acabe esta temporada, pero por ver la que viene, porque esta temporada ya ha sido... Bueno, después del parón lo que estamos viendo es la misma tónica que el resto de la temporada. Además, ya seguramente, si no lo estaban ya, todo 2025 está ya... todo desarrollo está ya congelado, ya están todos pensando en 2026. Así que nada, a seguir hablando un poquito de lo que hay. Pensaba antes en Spa, quizás podía ser el Mundial cosa de 2, yo creo que ya es cosa de 1... 1,5, 2, pero por 2 mitades, que lo explicaré un poquito más adelante, pero bueno, veremos a ver qué nos depara el resto de... lo que vuelva a ser otra vez la gira fuera de Europa. Eso es, sí, porque en esta carrera, oye, dentro de que Zandvoort, yo creo que ninguno veníamos con expectativas de que la carrera fuera espectacular. Zandvoort suele dar carreras bastante monótonas, suele ser difícil adelantar. Hemos tenido bastantes golpes de teatro y sobre todo lo que anticipaba también en la introducción, ese golpe de efecto con el abandono de Norris por problemas mecánicos, por la barbacoa en su motor, que él mismo decía que algo le olía mal dentro del cockpit. Pues bueno, puede ir haciendo que la balanza se decante hacia un lado o hacia el otro. Desde luego, beneficioso para Norris no ha sido. Entonces, bueno, pues nos meteremos en materia con todo ello. Desde luego, pues lo dicho, Iker, un placer tenerte por aquí de nuevo y bienvenido de vuelta. Vamos a escuchar, en este caso vamos a presentar a Erlange a su holograma, eso es de forma oficial, aunque no le tenemos por aquí, como decía, pues sí que vamos a poder contar con su intervención en diferido. Y a partir de ahí entramos en materia, nos haces tu resumen y a partir de ahí, pues como digo, abrimos el debate directamente. Muy buenas, gente, pues hoy estamos en virtual, tenemos horarios incompatibles, pero vamos a tener unos minutillos con vosotros para dar mi punto de vista y alguna cosilla reseñable. Bueno, primero de todo, pues un saludo a mi hermano Eder, al inestimable Iker, que llevamos sin hablar, como quien dice, en este formato ya casi un mes. Y nada, vamos a ello. No me voy a centrar en un análisis equipo por equipo, piloto por piloto, porque eso ya lo hace con gusto Iker, que lo hace muy bien. Voy a comentar pues algunas cosas reseñables que han sucedido durante este fin de semana y ya pues le doy a mis compañeros un poco más de tiempo para que se explayen, ya que están ahí en vivo y en directo. Bueno, pues ahí hemos escuchado al menos las palabras de presentación de Erlange. Eso es, pues con esto cedemos el turno, como bien ha dicho mi hermano, al inestimable Iker. Compañero, lo dicho, ¿cómo has visto tú, aunque sea así, eso como digo, pues en líneas generales, un resumen de lo que ha sido esta carrera en sí, en la que ha habido varios golpes de efecto, han pasado cosas, ha habido adelantamientos, ha habido podios inesperados para algunos rookies, con incidente en el trofeo después de la carrera, en el podio? ¿Cómo has visto tú esta carrera después de este parón estival? Y a partir de ahí abrimos el debate. Bueno, pues al final, lo primero de todo, decir un poco en relación con Zandvoort, con el circuito, que por un lado, me da pena que se nos acabe quitando Países Bajos, pues para irnos a, en vez de tú a saber qué circuito, con qué dudosa democracia, todo por blanquear cosas. El circuito en sí no me gusta, no me parece especialmente interesante, más allá un poquito de las curvas peraltadas, que por otro lado me parecen un poco, puede ser aviso de cara a navegantes para el año que viene, la Monumental de Madrid. Es decir, tienes dos trazadas, hasta que en realidad solo tienes una, pero como vayas por abajo y te estrellen, pues acabas tú contra el muro. Veremos a ver el año que viene, pero bueno, eso será otra cosa. Al final, el Gran Premio de Países Bajos, pues bueno, tampoco fue la carrera más divertida del año. Al final fue la curva 3 la que provocó dos safety cars, que algo más hizo, pero bueno, realmente tampoco tanto. Y al final, viendo un poquito, comparando sábado con domingo para hablar con ello, puedo hablar de los 5 a la vez. De los 5 primeros en clasificación, que acabaron siendo los 4 primeros en carrera, más allá de la ruptura de Norris,
tampoco sé si hay mucho más que contar. Vuelve a romper otro motor Mercedes. Ya no significa realmente mucho, porque el año que viene hay motores nuevos, pero si no me equivoco, yo creo que esa es la única marca de motores que ha roto. Yo creo recordar que Honda no ha roto, Ferrari no ha roto y demás. O sea, yo creo, vamos, que es la única que parece ser que algún problema ha dado. Al final, que este año... Sí, perdón, no, te iba a decir que creo que este año tendría que confirmarlo, pero creo que solo han roto motores Mercedes. Sí, sí. Y al final el problema es que cuando luchas contra tu compañero de box que lleva tu mismo coche, romper tu motor y de momento que tu compañero no lo haya roto es complicado. Porque si no me equivoco, ahora mismo son 37 puntos. A ver, hay en juego 225, que son como bastantes. Pero bueno, ya Norris no le vale con salvar puntos. Ya Norris tiene que ir a por la victoria. Y está complicado a veces ir a por la victoria cuando tu compañero es un poquito más rápido en clasificación, lo cual ya implica que le tienes que adelantar. Y además, por otro lado, Verstappen no tiene coche. No creo ya que quede en medio de los dos McLaren en ningún circuito que quede. Pero si os sucede como en Zandvoort, Verstappen está tercero y Norris está segundo, Verstappen va a ir a molestar, básicamente, porque es su trabajo y ver si rasca. Y que Norris, por ejemplo, quede tercero mientras Piastri va primero y te habla un colchón de 5 segundos, pues ya va a hacer que tú no ganes. Con lo cual, al final, este roto, sumado al accidente de Canadá, puede haber hecho que tengamos ya Piastri campeón del mundo. Falta mucho, pero yo creo que lo tiene bastante encarrilado. Al final Verstappen, pues bueno, sale tercero, se pone segundo, acaba tercero, bueno, se vuelve a poner tercero, acaba segundo tras lo de Norris. No podía hacer más con el coche que tenía. Y el problema lo tiene Hadjar, que en principio se acaba de meter en un bonito lío, porque con este podio se ha ganado un ascenso a Red Bull en 2026, lo que implica que va a hacer 5 carreras y luego le van a retirar. Es una pena, pero así es como funciona Racing Bulls. Si nos da tiempo luego y hablamos un poquito de cómo va quedando la temporada 2026, pues podemos tratar un poquito más este tema. Pero cuando estás en Racing Bulls creo que no te interesa hacer podios tan pronto, porque siempre es un problema. Y luego, Russell, la verdad es que hizo una carrera bien. Yo la verdad es que creo que el incidente o el encontronazo entre Russell y Leclerc, yo creo que queda bien como queda. Yo creo que a veces tampoco tenemos que estar todo el rato tirando de reglamentos, porque sobre todo si luego lo aplicamos mal, como en esta carrera, hay gente que se enfada y la verdad es que con razón. Y luego por otro lado, pues debacle de Ferrari. Bueno, debacle a medias. Hamilton ha vuelto de las vacaciones tal y como se fue. Se fue mal y ha vuelto mal. La prensa italiana siempre suele atizar bastante, pero con Ferrari siempre suele ser buena con los pilotos, pero dura con el equipo. Y parece ser que la prensa italiana está empezando a perder ya un poquito la paciencia con Hamilton, y yo lo entiendo. El año pasado yo no me cuestionaba su fichaje, ahora este año creo que tampoco, porque no es un fichaje estrictamente deportivo, pero la verdad es que no está haciendo buenos resultados. Porque simplemente se le fue, acabó contra el muro. Y encima eso le afectó un poquito, le va a acabar afectando a la estrategia rara que siguieron luego con Leclerc. Y el accidente o el problema de Leclerc que tuvo con Antonelli, pues bueno, tampoco sé si hay mucho que reprochar. Y como os decía yo en privado, creo que lo decía ayer durante la carrera, que qué complicado es ser rookie en Mercedes. Porque al final el chaval tiene 18 años, está aprendiendo. Si probablemente ese accidente lo hubieras hecho en un Williams o en un Alpine, probablemente nos daría un poco más igual. Pero en Mercedes como que te llevas aún que otro minutito más de cámara, y eso a veces creo que es complicado. Toto Wolff ya ha dicho que no le molesta o que está aprendiendo y que no ve problemas en que haga estas cosas. Yo creo que la verdad es que Toto Wolff está actuando como tienes que actuar. Quiero decir, al final has hecho una apuesta de subir a un chaval de 18 años,
Por supuesto que igual ni siquiera estarías con 18 años preparado para Fórmula 1. Es tu momento de aprender, dale todo el rato cariño y ya le exigirás en 2-3 años porque no lo has fichado para allá, lo fichas para futuro. Y bueno, no sé, veremos a ver un poquito cómo queda. La verdad es que yo sigo confiando en Antonelli, no creo que haya que precipitarse ni tomar ninguna decisión extraña por los accidentes. Pero bueno, siempre creo que es un poquito más mediático un accidente en Mercedes que en cualquier otra escudería. Yo al final espero que tanto Russell como Antonelli, el año que viene en Mercedes, todavía no tienen contrato, pero bueno, si no ha salido nada raro, yo creo que es porque queda solo firmar. Y también sorprende, ¿no? Yo creo que es un poco sorprendente también la carrera de Oli, de hombre oso. Es complicado, yo creo, conducir un Haas. Además, lleva una temporadita un poquito irregular. Pero bueno, si es capaz de ir poco a poco enseñando estos destellos, quién sabe, quizás poco a poco se vaya ganando algún galón para Ferrari. No sé si 2027, 2028. Porque en principio contamos con Hamilton para 2026. Veremos a ver. Y por otro lado, Aston Martin. A ver, Aston Martin, creo que el problema que tenemos a veces con ellos es que hay demasiado ruido. Y ruido del malo, del que no te interesa. No sabemos qué hicieron el viernes, pero bueno, la cuestión es que hacen dos muy buenos resultados. Clasificación, sobre todo la clasificación de Alonso el sábado discretita. Bueno, entras en Q3, quedas décimo, que no está nada mal. En carrera, pues séptimo y octavo, quitamos a Norris, pues octavo, noveno, quiero decir, más o menos es un poquito lo que hay. Mike Crack dijo que habían tenido que subir el coche por miedo a degradar la tabla y que luego te descalifiquen, como ya bien sabe Ferrari en China. Por otro lado, otros decían que es que el viernes había ido con menos carga, pero bueno, al final creo que siempre es complicado valorar coches, escuderías o resultados cuando al final tienes a veces Twitter como lo tienes. Pero sea cual sea el resultado, creo que no es malo. Al final séptimo y octavo, Alonso estaba enfadado con la estrategia. Supongo que sus motivos tendrá de lo que hablarían a lo que luego fue. A veces escuchas en prensa también que Stroll le ha pedido a su padre retirarse durante 2 años y que el padre no le deja. Pero sea como sea, ha sumado 2 puntitos más que Alonso. Y en la escala Herbert de competencia podemos ver cómo Stroll está 2 puntitos por encima de Alonso en el índice Herbert de quién está más en forma. Stroll tiene 32 puntos, Alonso tiene 30. Veremos a ver cómo acaba esa clasificación, porque creo que sale un poquito la clasificación más interesante. Y luego, siguiendo ya un poquito para abajo, no sé cómo lo de Tsunoda, no sé tampoco cómo considerarlo. Sales del 12, acabas noveno, tu compañero acaba segundo, has puntuado. Pues yo creo que más o menos se puede ir con un trabajo más o menos bien hecho. Sabes que el año que viene no vas a estar, disfruta un poquito y ya está. Pero bueno, al final no sé tampoco qué expectativa puso en su momento Red Bull para subirle. Pero bueno, es que creo que Lawson habría hecho exactamente los mismos resultados. Y si seguimos ya para abajo, para los que se quedan sin puntos, esta vez la verdad es que Colapinto lo hizo mejor que Gasly. Se encontraron varias veces en carrera, pero bueno, como Alpine luego hace un poco lo que hace con los pit stops, estrategias raras, pues bueno, ahí quedó. Yo creo Colapinto, no sé si tendrá asiento para el año que viene. Veremos a ver qué va ocurriendo con lo que ocurre por Fórmula 2, quiénes suben y quiénes no. Pero la verdad es que me cuesta verle, salvo que de aquí ahora a las últimas carreras pues lo haga más o menos bien y quizás logre algún puntito, porque al final que del 11 al 13 tampoco hay tanta diferencia si luego tu compañero
lo hace mejor tanto en carrera como en clasificación. Veremos a ver. Y me da pena en este caso Carlos Sainz, porque al final pasas de 9º a 13, pero tu compañero pasa del 15º al 5º. Vale que a veces los safety cars te vienen bien o te vienen mal, pero la verdad es que de Carlos creo que pensábamos que igual era mejor de lo que era. Me da pena. No olvidemos el toque entre Sainz y el hombre Ley. También. Sí, el por eso que... El hijo Ley, perdón. Sí, que es un poco lo que iba a decir también. Que bueno, y un poco lo que decía al principio, que al final a veces el tema es lo de las sanciones. Pues decía que si luego las aplicas mal, los pilotos se enfadan y con razón. Probablemente lo de Carlos Sainz tampoco fuera de sanción. Pero tampoco es que estuviera haciendo un carrerón. Pero bueno, no sé, son un poco cosas, pero la verdad es que la temporada de Carlos está siendo un poquito para olvidar. Luego ya, por último, pues ya por hablar de ellos, de Sauber, que la verdad es que si hace pocas carreras estaba yo pensando, y alguna ya lo dije, en qué momento Sauber se había a un coche medianamente decente, pues bueno, te llega Zandvoort y te los encuentras 14º y 15º. Con lo cual, pues, bueno, no sé en qué momento, si es que lo que hemos visto con podio de Hülkenberg incluido fue un poquito de espejismo, es casi una mala carrera, pero bueno, a ver, al final es otro coche que el año que viene será Audi y veremos qué sale. Pero bueno, me sorprende verles tan abajo después de las últimas carreras, que tampoco que estuvieran mucho más arriba, pero no estaban tan abajo. Sí, eso es, no tenían este rendimiento que han tenido en Zandvoort, sí. Por poner un poco algunas puntillas al análisis extenso, al resumen amplio que nos has hecho de la carrera, coincido prácticamente en todos los puntos respecto a la posición en la que termina Bergman. Ya no solo buena carrera para él, y qué diferencia, ¿no?, de lo que decías, qué difícil es ser rookie en Mercedes, porque al final luego hay muchos ojos puestos en ti. Con Antonelli también había mucha expectativa al principio, además Antonelli pues ha venido un poco de más a menos, aunque esté ahora manteniendo la línea, pero empezó como muy fuerte, había muchas comparativas y mucho elogio, como digo, mucha expectativa respecto a Antonelli. Qué difícil es ser rookie en Mercedes, pero a su vez, qué fácil, entre comillas, es ser rookie, por ejemplo, en Haas, ¿no? Al final una actuación como esta brilla mucho más de lo que te puede brillar una buena actuación en Mercedes, porque, como digo, tienes más ojos puestos encima. Muy buena actuación de Bergman, posición en la que termina sexto, consigue esa posición saliendo desde el pit lane, saliendo desde atrás, es decir, bueno, te beneficias de abandonos por delante, los safety cars igual te han pillado en un buen momento, pero bueno, destacable el hecho de la remontada de Bergman. Y como digo, ese contraste, ¿no?, de cómo brilla un rookie en un equipo pequeño cuando una actuación así, pues destaca más, pues como por ejemplo pues el podio de Hülkenberg, ya no solo por ser Hülkenberg y todo lo que venía detrás, pero joder, un Sauber de repente en el podio luce o tiene una aura diferente que lo que puede brillar o no un rookie en Mercedes. Y además, como digo, en el caso de Antonelli creo que había tantos ojos y tanta expectativa puesta en él que ahí yo creo que pues también se vendió un poco de humo, por decirlo así. A ver, el tema un poco a ese punto, el tema es que lo dejas, parece que sí, pero bueno, en realidad luego miras clasificación y miras la temporada. Oliver Bergman tiene 16 puntos y la mitad de ellos los ha conseguido hoy. Bueno, los consiguió ayer. Es una temporada bastante discretita. Pero es que claro, al final el Haas de Mercedes, como es un coche que tampoco sale en la tele, a veces de repente le ves esto y dices, guay. Pero bueno, luego miras en la temporada y es una temporada de rookie bastante floja. Ocon, que tampoco es mal piloto, pero tampoco es como la leche, con el mismo coche lleva 28. O sea, que te está llevando bastante más. Lo que pasa es que al final te luce más un buen resultado. Sin embargo, cuando te vas a Mercedes, Antonelli está séptimo del mundial con 64 puntos. Y el problema es que tu compañero Russell, uno de los mejores de la parrilla, pues lleva casi el triple de puntos que tú. Pues al final yo creo que se nota. Pero porque es también el rango con quien lo comparas. Pues que Russell no es para nada manco y lleva ya sus añitos.
Claro, y que luego también estamos comparando, o sea, dos pilotos que son rookies, cada uno en sus respectivos equipos, uno en un equipo top, vamos a decir, otro en un equipo de media o última posición en la tabla casi de rendimiento de equipos. Claro, como digo, la comparativa tanto de Berman como de Antonelli es un piloto con mucha más experiencia, o sea, y con varios años. Además, en el caso de Ocon, pues eso, es un piloto que al final, dentro de las aversiones o los prejuicios que podamos tener contra Ocon, pues tiene experiencia. Russell lo mismo, y además Russell, pues oye, también viene de batir a un Hamilton muy venido a menos también. Entonces, bueno, ahí la posición cambia, desde luego. Lo que decías, Haas es novena con 44 puntos, la décima es Alpine con 20 y la octava es Sauber con 51. Vale, sí, por eso no sabía exactamente la posición, pero ya te digo que estaban ahí entre... Más que por media parrilla, tirando a final de parrilla, siendo novenos. Sí. Por eso que es como que sorprende un poco más, pero bueno, o sea, quiero decir, es que ser rookie en Haas, que yo creo que es algo dicho esta temporada, no es fácil, y menos cuando te has venido de un Ferrari. Que un Ferrari, tú giras a la derecha, giras 1 grado y el coche gira 1 grado. Tú coges un Haas y nunca sabes lo que va a girar, porque ya se cargó la carrera de Schumacher, que no venía nada mal. Y duró 2 años. O sea, que es que debutar en Haas, cuando ya has cogido un pata negra, es que se tiene que notar, y de repente un sexto, pues dices, ostras, es que ha quedado sexto. Ya, pero es que el resto de carreras llevaba como un montón sin puntuar. O sea, es que a veces es un poco... Wow, tienes que mirarlo todo. Y no, eso es, o sea, es de repente un oasis en el desierto, pero eso es que la situación cambia, es diferente. Mira, vamos a escuchar, si te parece, vamos a ir un poco, a raíz de tu análisis, vamos a escuchar las palabras de Erlans, vamos a ir de adelante hacia atrás, es decir, vamos a empezar por McLaren, de los que tú también has hablado, comentamos también un poco precisamente, no que haya habido batalla entre ellos, porque Piastri ha estado muy, muy sólido, muy firme en la primera posición, Norris no llegó a estar cerca realmente en ningún momento, hasta que tuvo ese abandono. Simplemente iba a hacer otra puntilla más antes de meternos ya en el resto de canción. La escala Herbert. Hay que patentar ese concepto. O sea, me ha gustado cuando lo has definido. Hay que patentar ese concepto. La escala Herbert del estado de forma en función de comparar a 2 pilotos del mismo equipo. Solo mide eso, el estado de forma, que creo que es lo que medía Herbert cuando decidí atizar a Alonso. Bueno, sí. En realidad decidí atizar a Alonso para luego seguramente tenga monetizado Twitter y diga, bueno, hoy cenamos chuletón a base de insultos de españoles. el polémico Herbert en todas sus apariciones estelares. Lo dicho, vamos a escuchar las palabras de Erlans respecto al equipo McLaren y vamos siguiendo con el hilo del debate. El plato fuerte. Tenemos a McLaren. Tenemos a Norris, tenemos a Piastri. Los dos habían tenido un fin de semana bastante bueno, pues en su tónica de una dupla que está siempre en el top 1-2-1-2, en esencia. Alguna vez alguno acaba en el 3, pero vamos, en su tónica. Pero nos vemos con la sorpresa de que Norris tiene un fallo de motor, de fiabilidad, y abandona. Tenemos que tener en cuenta que Norris ya tiene 2 abandonos. Norris se va de este Gran Premio tal cual empezó, el parón veraniego. Ya se empieza a comentar si esto ya está sentenciado, si esto ya deja a Piastri como líder claro del mundial y sobre el que McLaren debería inclinar la balanza y centrarse en él y convertir a Norris en escudero y darle la esperanza de que el año que viene será su año. Entendería la opción conservadora del equipo, que no sé si ellos pensarían igual, pero yo no sé. A ver, Norris siendo blando Norris, pues igual traga y ya está, pero yo siendo Norris y viendo las carreras que quedan, yo no asumiría ese papel. Es verdad que el abandono anterior fue culpa de él, pero este ha sido un abandono de fiabilidad. Yo, si fuese él, yo lo seguiría peleando hasta el final. McLaren no va a perder el mundial de pilotos, mucho menos el de constructores. Entonces, tampoco creo que se estén arriesgando mucho. Si no lo gana uno, lo va a ganar el otro. Pero la verdad que mala suerte. En mi opinión, esta vez ha sido mala suerte.
Y lo ponen, bueno, algunos están diciendo que esto le va a quitar sal a lo que queda de mundial, que igual ya se está decidiendo y no tenemos esa final, como estábamos diciendo, de que estaban los dos a la par y tal. Piastri lleva una racha que, si no me equivoco, ha igualado sin abandonos a Verstappen y está camino, o el siguiente objetivo sería Hamilton. Es bastante consistente. Norris, pues no tanto, igual es más emocional en ese aspecto, pero yo creo que pueden seguir luchando por el mundial los dos, y que yo creo que deberían. Así que, bueno, pues veremos el siguiente Gran Premio, qué es lo que pasa, qué hace McLaren, cómo les dejan desplayarse en la pista y cómo acaba el domingo. Estas son las palabras de Erlans respecto al equipo McLaren. Y mira, antes de pasar al siguiente punto, este 0, que es el segundo abandono de Norris por motivos diferentes, mientras que Piastri no ha tenido ningún abandono. Esa rotura de motor, otro motor Mercedes que se rompe de repente, o sea, cuando estás tan cerca de tu compañero de equipo y rival directo por el título mundial, que estaban, si no recuerdo mal, a 9 puntos el uno del otro, con Piastri liderando. De repente este 0, eso es, o sea, te deja en la misma situación en la tabla de puntos en la que te fuiste, ya en Hungría, y aquí de repente ves como la distancia se agranda, crece. ¿En qué tesitura te deja eso a ti? Como decía, de que ya la balanza puede empezar a declinarse por un lado o por el otro. ¿Y en qué situación deja eso al equipo? Es decir, me parece un punto importante el que ha comentado Erlans, de decir, bueno, vamos a poner ya a Norris de escudero y ya directamente apostamos por Piastri, con lo que pudiera acarrear de cómo se lo tome en este caso Mama Norris y, bueno, lo que pudiera ser la gestión a partir de ahí. Pues mira, yo aquí creo que es una cosa a la que me he dado cuenta ahora cuando lo ha dicho Erlans, que creo que McLaren ahora mismo está donde desearía estar en Australia, con la diferencia suficiente para no tener que decidir qué piloto va a ser el campeón del mundo. Ahora mismo estás a 30, creo que son 37, puede ser, bueno, a victoria y media. En principio, Norris podría ganar el resto de carreras, bueno, no todas, pero sí que podría ganar un par de ellas más, Piastri ser segundo y probablemente Piastri no ponerse nervioso. Ahora bien, te tienes que dejar mínimo un colchón de más 25 por si acaso el coche de Piastri rompe. Pero mientras no rompa, creo que McLaren ahora mismo respira muy tranquila. Sabes que uno de los dos pilotos tuyos lo va a ganar, no vas a tener que decidirlo tú con lo que va a suponer, porque si en 2026 no haces un buen coche, igual tus dos pilotos no vuelven a ganar nunca un mundial. Con lo cual al final, pues tú dirás, bueno, ha sido la pista la que lo ha decidido, sigue siendo en cierto modo verdad. Y puede tener suerte Norris de que cuando hizo el tonto en Canadá, Piastri no ganó. Porque si no, igual en vez de 30 y pico serían 50, que sí que te lo complica mucho más. Con lo cual, oye, dentro de los desastres de Norris, puede todavía respirar tranquilo. Fue cuarto Piastri en Canadá. Sí, dentro del incidente que tuvieron, eso es, minimizó daños, por decirlo así, porque Piastri no ganó la carrera. Eso sí, te da un margen, desde luego. Aquí, claro, tienes ese contrapunto, que tú te has llevado un 0, mientras que el otro piloto se ha llevado 25. Es decir, de hecho, si no estoy haciendo mal la cuenta, creo que son 34 puntos los que 34, le separan ahora mismo. Eso es. Acabo de hacer yo la resta, 34, victoria y media. Sí. Eso es. 309 puntos para Piastri, 275 para Norris. Yo ahí coincido contigo, y además es algo que hemos comentado varias veces también aquí en el programa, la tesitura de McLaren de eso, no querer decantarse por uno, por el otro, tenerlos a los dos ahí un poco en la palestra con la posible gestión que eso pudiera acarrear también de que se nos han tocado, que aquí tenemos un accidente, que hay roce, hay tensión. Esto al final para McLaren, eso es, lo hace mucho más cómodo. Tengo a un piloto 34 puntos por delante del otro, está claro que este es el que lleva preferencia, es que no tenemos que decidirlo nosotros, vosotros mismos, el asfalto lo está decidiendo. Que luego se vuelven a apretar las cosas, veremos, pero ahora mismo sí es verdad que, aunque todavía quedan 9 carreras, si no recuerdo mal por delante, es decir, todavía hay mucha tela que cortar, la situación puede volcarse de un lado o del otro
Es decir, eso, ahora mismo, pues mira, Norris, o sea, Piastri se marca un 0, vale, sigue teniendo colchón, pero te vuelve a apretar las cosas siempre que Norris ganase la carrera en la que Piastri abandonase, si eso llegara a suceder. Lo que te digo, que 3-4 carreras malas de Piastri, pues bueno, si luego encima has conseguido que él se marque un 0 y tú puntúas, pues esto puede dar la vuelta. Todavía es muy pronto para asegurar nada. Pero sí es verdad que eso te deja en mucha peor posición de estar ahí a un tris, de decir, la siguiente carrera la gano yo, él queda tercero, me pongo líder, a de repente, 34 puntos. Aquí ya el margen empiezas a ser algo bastante a tener en cuenta, bastante considerable. Pero sí, sobre todo, ya te digo, ante todo esto lo cojo con pinzas porque quedan 9 carreras, es decir, todavía no está todo el pescado vendido. Si fuesen 2 carreras las que quedasen por delante, te diría, ya está, sentenciado. Pero bueno, vamos a ver, o sea, interesante la cosa en ese aspecto, pero sí, yo también creo que ahí está más fácil la cosa para McLaren. A ver, al final realmente lo quedan en juego 225, pero viendo un poquito tal y como es del Mundial, lo que quedan en juego son 63 puntos. Es la diferencia entre ser primero o ser segundo si no pasa nada. Con lo cual, solo tienes que recortar 34. Las cuentas más o menos salen. La cuestión es, Norris ha roto un motor. Piastri no ha roto ninguno. Si Piastri no rompe, está complicado. Si Piastri rompe, te vuelves a meter en el Mundial. Porque ya obviamente te metes en el Mundial si tú ganas, pero es que no veo ahora mismo un solo circuito donde no vaya a ganar McLaren. Sí, es decir, no veo ningún circuito donde vaya a ganar Verstappen. Sí, a ver, en ese aspecto la cosa también está cada vez más sentenciada también. O sea, el hecho de que Verstappen se interceda o se meta ahí entre medias de los dos McLaren ya puede ser algo más esporádico. Pero, a ver, una cosa es que que ya no venga ningún circuito o que no esperemos que ningún circuito gane otro que no sea McLaren porque McLaren sea el más fuerte, pero que de repente un Piastri o un Mama Norris en este caso, y tiro más por Mama Norris, aka Blando Norris, que de repente te la cague y aunque tenga el coche suficiente para ganar, no gane, por el motivo que sea. Pero, o sea, quiero decir, dentro de esa diferencia, que serían, bueno, a ver, 200 y pico puntos, todavía de que a final de temporada queda mucho por repartir. Lo que es la diferencia entre ellos, lo que has dicho tú, esos 63 puntos cuando tienes que recortar 34. A ver, son 34, es posible, pero como tú bien has dicho, tienes que ganar. Si Piastri hace un 0, tienes que estar ahí para llevarte la primera posición. Es decir, Norris sí que está ahora un poco en la tesitura de decir, yo no puedo fallar, dependo de mí mismo y si yo fallo, cuando el otro también ha fallado, apaga y vámonos. A ver, es que ya Norris ya solo tiene que ir pensando en ganar. Ganar y volver a ganar otra y que Piastri en alguna sea tercero. O sea, ya te digo que está como complicado. Pero Norris ya no puede hacer nada de blando. Y el año pasado no tenía presión, porque obviamente Verstappen tenía ganado el Mundial. Este año tienes presión, porque estás a 34 por debajo y el primero es tu compañero, con lo cual llevas la misma máquina. Si blando en una no hace tercero o peor, ahí ya el Mundial ya le damos completamente por perdido, porque entonces probablemente acabe entrando en una espiral. Pero ahora mismo Norris tiene 9 carreras para demostrar que no es blando y que puede ser campeón del mundo. Porque puede que estés ante tu única oportunidad. Y ahora mismo es tu única oportunidad y 34 puntos por debajo. Y por desgracia has perdido 18 que no eran por tu culpa, pero los has perdido. Bueno, su única oportunidad, que sería una segunda oportunidad, porque si contamos la del año pasado, que era el único que podía tener un atisbo de posibilidad respecto a Verstappen, no lo consiguió. Y además, bueno, mira, ahí también un poco poniendo la comparativa entre el año pasado y este, aquí estás a mucha menos distancia del primero. El año pasado llegó a estar a unos 60-70 puntos de Verstappen y en ningún momento conseguía recortar esa distancia. Luego esa es otra, ese es un punto también importante el que has comentado, el hecho de cómo lo gestione Norris a nivel mental, eso es, que no se venga abajo ni nada, pero le ponen esa tesitura, sí, o sea, van a estar interesantes las cosas en ese aspecto porque ya te digo, él está condenado, está obligado a no fallar. Pero es que lo del año pasado yo creo que ya era otra cosa, porque era... A ver, ¿os gustaba pensar que podía haber Mundial por darle un poquito más de magia?
Pero lo del año pasado implicaba 10 victorias en la temporada y que Verstappen fueran todas segundo o tercero si tu compañero Piastri te ayudaba. O sea, lo del año pasado era como bastante ilusorio porque parecía que sí, pero luego de repente era que no, porque Norris tenía una mala carrera, un encontronazo con Verstappen y Verstappen te tiraba el coche y te mandaba a la mierda. Que es un duelo que Piastri no va a hacer. No va a hacer porque no puede, no porque no quiera. Entonces realmente yo creo que hay como cierta diferencia. Este es el año de Norris, lo del año pasado fue nuestro deseo. Sí, no, ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo del año pasado era agarrarse a un clavo ardiendo, pero nos agarrábamos a ese clavo. Yo por lo menos me agarraba, ya te digo. Dicho esto, compañero, por no explayarnos mucho y por ir tocando un poco todos los palos, pasamos al siguiente tema. O sea, bueno, al siguiente tema, vamos. Al siguiente piloto, como decía, vamos en orden descendente. El siguiente sería Verstappen, seguido de Hadjar. Bueno, están ahí un poco más o menos en la misma casa, la hermana pequeña y la hermana grande. Vamos a escuchar las palabras de Erlans respecto a lo que fue la actuación de Red Bull en esta carrera y a partir de ahí pues continuamos con el debate tú y yo, si te parece. Perfecto. Sobre Red Bull, pues tenemos a Max Verstappen que termina segundo, que no puede superar a Piastri pese a tener un ritmo competitivo, ya sea por estrategia o porque el coche no da más de sí. En contraposición tenemos a Yuki Tsunoda, que tiene una carrera discreta, está fuera de los puntos una vez más, no puede ni asomarse al ritmo que tiene su compañero. En este sentido pues es poco que decir. A Tsunoda no le queda mucho en el convento, por lo menos en Red Bull, y no creo que haya ahora muchas opciones, por lo menos al año que viene mucho menos, para que siga estando. En cierto modo me da pena, porque bueno, a mí siempre me va a callar un japonés representando la Fórmula 1, pero es verdad que tampoco se está luciendo mucho. Y en RB tampoco es que se luciera, ha tenido picos, momentos, pero la verdad es que no ha sido un piloto destacable. Así que nada, le veremos un poco yo creo que lo vamos a seguir viendo arrastrándose por los grandes premios hasta que llegue la sentencia final. Y hablando de RB, tenemos a Ishaq Hadjar, que se ha convertido en uno de los pilotos más jóvenes también en conseguir en subir al podio. La verdad que ha sido un carrerón para él. Yo creo que ha sido su momento y supo estar ahí. Ya te digo, con 20 años, pues yo creo que de los más jóvenes en lograr un podio. Queda tercero, rompe el trofeo poco después de bajarse el podio. Se ha marcado un Norris, pero esta vez a sí mismo. Pero oye, ha sido su fin de semana y yo creo que es lo más reseñable, la verdad, porque todo lo demás ha sido bastante la tónica en la que hemos estado. Antes de cederte el turno también, Iker, nada, por poner un poco la puntilla a lo que ha comentado Erlans. A ver, respecto a Verstappen, lo que decía y lo que anticipaba también en la introducción, o sea, muy buena carrera por su parte, manteniendo la tercera posición, cambiando un poco la estrategia de neumáticos, llegando a meterte ahí en la segunda posición durante unas pocas vueltas, hasta que pues finalmente tenía que ceder ante Norris. Ahí estuvo, como digo, hasta que en el momento que se retira Norris, pues mira, de tanto ir el cántaro a la fuente, por decirlo así, al final se lleva esa segunda posición por el abandono de Norris. Debido a ello, Hadjar sube al podio. De hecho, habría que echar bastante la vista atrás, yo creo, para sacar otro podio de RB, acá Alfa Tauri, acá Toro Rosso. Por parte de Verstappen, bien, además, carrera en tu casa segundo, perfecto. Por parte de Tsunoda, que ya lo comentabas tú también un poco al principio, pues bueno, otra carrera más en su línea, terminas noveno, puntuando, rascando lo mínimo, por decirlo así. Yo también creo, y bueno, creo que es un secreto a voces también, que Tsunoda el año que viene no va a estar aquí, no va a estar en la parrilla, vamos. Pero bueno, como digo, en su línea de este año, o sea, discreta, en la línea de Red Bull y poco más. Y por parte de Hadjar, pues sí, lo del trofeo también anecdótico. Oye, tu primer podio. También hay que decir que Hadjar, oye, en esta temporada ya ha vivido ambos contrastes, ambos extremos, por decirlo así. En Australia, recordemos la llorera que se pegó el muchacho, también después de prácticamente no poder ni participar en la carrera, que estaba hundidísimo. Y aquí, pues oye, una tercera posición, que sabe a gloria. Y justo en tu primer podio, en tu carrera en la Fórmula 1,
pues vas y te cargas el trofeo. Un Norris bien marcado, en toda regla. A ver, el tema, primero, mientras tú hablabas, le he pedido a ChatGPT los podios de lo que hoy en día es Racing Bulls y me da lo siguiente. Toro Rosso como nombre, bueno, desde 2006 hasta hoy hay 6 podios. Toro Rosso, que fue el nombre del 2006 a 2019, tuvo 3, pero con victoria en aquel famoso Monza 2008. Alfa Tauri de 2020 a 2023 tuvo 2 podios y si no recuerdo mal aquella victoria de Gasly en Monza 2020 y Racing Bulls un podio, con lo cual lleva creo un podio sin un podio pues mínimo desde hacía 2-3 temporadas. Sí, pero eso porque según estabas diciendo las cifras, eso es, yo creo que igual desde 2023... Desde 2021. No había un podio desde 2021. Fíjate, 4 años desde el último podio de... Eso, que era Alfa Tauri en 2021, yo creo, ¿no? Sí, en 2023 fue RB, Bisha, Kashap, yo que sé qué monstruos. Y ahora Racing Bulls, pero seguirá siendo siempre Toro Rosso. Y lo que es un poco de lo de Hadjar, a ver, lo primero de todo, que es que se me olvidó decirlo al principio. Zandvoort, circuito, primero. ¿Por qué narices haces un trofeo de cerámica, de porcelana? A, son feos. B, se rompen. C, la gente está emocionada, obviamente se va a romper. D, es que no lo puedes hacer más bonito. Era como Hungría, es que son... O sea, antes prefiero que me regales como premio el logo del Banco Santander antes que un cacho porcelana. Me da igual que sea de Sevres, si es Francia, si es holandesa o si es húngara. Joder, son trofeos feos, aunque lo tendrías en una casa de pueblo, una casa rural. Y son feos. Totalmente, sí, se rompen. Sí. Haz algo que dure. Y no, ya te digo, es el típico jarrón en el que tu abuela tiene los caramelos guardados en tu casa del pueblo, ¿sabes? Los caramelos o alguna flor de plástico. Es que son diseños feos, esos jarrones trofeo. A ver, el de Lego tampoco es la hostia. Pero dices, al menos puedes transformar un trofeo en un dragón. Siempre está como guay. Y volviendo un poquito a Hadjar, aunque ya lo he dicho antes. A ver, Hadjar al final sí que en Australia, el pobre la llorera, porque son las primeras carreras. Pero bueno, al final yo creo que es el proceso de un chaval que ya desde Fórmula 2 venía bueno. O sea, es que no es el que digas pues que es el tío más tonto de la parrilla. Es un chaval que venía bueno, ha tenido buena suerte. El problema es que está en un mal lugar, que es Racing Bulls. Porque entiendo que en algún momento estará el planteamiento de ¿y si lo subimos a Red Bull a ver qué pasa? Y entonces llegará luego Marco y dirá ha sido el 12, es que hay que echarlo, no sea que los de abajo salgan mejor. Pues es que ahí no tienes el problema. Pero es que en Racing Bulls se vive muy bien. El problema es Red Bull. Y el problema es que vas a quemar a un pobre chaval de 20 años con ahora mismo una temporada en Fórmula 1 y todo porque realmente no sabes qué hacer con la escudería principal. Pero bueno, es que es su principal handicap, que estás en Racing Bulls, tienes como mucho piloto detrás, tienes aquí un poquito de embudo, y igual te sale más rentable mantener tal y como tienes la estructura, como mucho poner a otro piloto en Red Bull un par de añitos y luego ya subes y decides a quién quieres subir y a quién te vale también de Fórmula 2 y a quién no. Pero es que el problema de Red Bull es que tiene muchos pilotos y ahora mismo tiene un embudo brutal. Y por la parte de Tsunoda, yo creo que en el fondo es un poco lo que decía Erlanch, de mira que a mí los japoneses me dan como bastante igual, pero sí que la Fórmula 1 sin un japonés es como que es menos Fórmula 1. Aunque fueran pilotos de medio pelo, siempre había alguno que te hacía algún buen resultado. Kobayashi, Nakajima, Sato, bueno, pues eran esos pilotos que decías, pues este es japonés, será bueno. Yuji Ide. Pero también yo creo que... A ver, pero es que Yuji Ide era piloto supremo, la Fórmula 1 se le quedaba pequeña. Pero a ver, es que es un poco como estos pilotos, no, o sea, que es como que Japón necesita Fórmula 1, pero bueno, también yo creo que nos habla un poco de cómo está Japón en muchos aspectos de coches, y pensemos que si Tsunoda sigue en Fórmula 1, Alonso se va.
Porque si en algún momento Aston Martin Honda tiene que elegir entre Alonso o Stroll, va a elegir al hijo del jefe. Con lo cual, que su Noda se llegue en Fórmula 1, para intereses de Alonso puede ser malo porque le dirían, lo sentimos, te tienes que ir. Entonces ahí, pues oye, mejor un poquito que se vaya el señor Tsunoda, porque tampoco es que haya hecho resultados ni carreras memorables más allá de los rebotes que se pilló al inicio de su carrera, porque era como un minion y se enfadaba el sol. Pero más allá de eso, tampoco es que haya hecho una carrera en Fórmula 1 digna de mención. No, Sí, a verlo. de hecho, ¿estaba él en Racing Bulls cuando gana Gasly? ¿O todavía no había subido? Te diría que sí, ¿no? En el momento de la victoria de Gasly era Tsunoda el que estaba en los Racing Bulls, en Alpha Tauri. No, sube en 2000. Tsunoda está en 2020 en la Fórmula 2, sube en 2021. Ah, vale, y la victoria de Gasly fue en 2020, ¿no? En 2020. Vale, sí, en el año de pandemia, sí, es verdad. Tsunoda entró al año siguiente. Vale, ¿y quién estaba de compañero de Gasly entonces aquel año? En el momento de... Kvyat. Hostia, Kvyat, el torpedo Kvyat, ya te digo. Vale, va, Me he pues mira, olvidado, es un dato. tenemos al pobre Kvyat, Sí, sí. Haber sido de él. You came in like a torpedo, ya te digo, el momentazo aquel famoso con Vettel. Pues, a ver, hace no mucho, y de hecho te diría que ha sido una carrera de este año, que además le entrevistaron en DAZN, etcétera. Estuvo en una de las carreras de invitado. Bueno, espera, ya no sé si de invitado de algún equipo. Invitado en Red Bull, ¿no? O fue. Para que Sí, fuera porque- para la hija. Sí, porque invitado de Ferrari creo que no era. Sí que me suena que estuve en alguna carrera, igual no de invitado, pero típico de estos con el pase VIP, tal, pero me suena que estuve en alguna carrera. Ahora, ¿a qué se está dedicando desde entonces? Ni idea, pero sí, que olvidado tenemos a Kvyat. Pues creo que en 2000 está compitiendo en al parecer en la resistencia estadounidense. Ni idea. O el ya te Lamborghini. digo, En la IMSA. pues sí, le había perdido la pista totalmente al ruso. Ruso que creo, ojo, que ahora lleva bandera italiana, ¿eh? Ya te digo, es que desconecté tanto de Kvyat, ha sido un piloto al que no le he seguido la pista después de salir de la Fórmula 1, ni idea. Pero bueno, a ver, imagino pues que con toda la movida de Rusia algo tendría que hacer. Encarrilando un poco el tema, de nuevo, hemos hablado ya de Red Bull, de Hadjar, lo del tema del trofeo, que por cierto, más adelante incidiré en lo del tema del trofeo. Vamos a escuchar las palabras de mi hermano respecto a un equipo que igual tendría que haber estado ahí, pero ambos pilotos se quedaron fuera. Hamilton, Leclerc. Escuchamos las palabras de mi hermano sobre el equipo Ferrari y continuamos con el debate. Por un lado, pues comentar un poco la historia en declive que sigue en declive de Hamilton, y también un poco de, no tan bestia, pero también un poco de Ferrari que no consigue levantar cabeza del todo. Y hablando de Hamilton, pues bueno, tenemos en el Gran Premio anterior, antes del parón, en Países Bajos, pues un abandono por problemas mecánicos. No hubo un choque, fue un problema con la unidad de potencia, pero igualmente fue un abandono. Y ahora tenemos en el Gran Premio de Zandvoort, pues un abandono en la curva 3 por un contacto entre Kimi Antonelli y Leclerc. Entonces esto es un suma y sigue. Por una cosa por otra, estamos teniendo, yo creo que el peor año que se puede recordar de Hamilton, la verdad. Por otro lado, hablando de Ferrari, pues la imagen de Leclerc en la colina, con las manos en la cabeza, pues es un poco el resumen de lo que está sucediendo con Ferrari, lo que pudo ser, el potencial que puede tener y lo que está siendo. Un Leclerc que pues cada vez está más desesperado y que se nota que está a veces que no sabe ni lo que está haciendo Ferrari con él, o con el equipo, o con la estrategia. Estas han sido las palabras de Erlans respecto al equipo Ferrari. Bueno, tampoco hay mucho que comentar respecto a Ferrari, lo hemos comentado también un poco al inicio del programa, Iker, pero a ver, otra carrera nefasta, otra carrera en la que Hamilton sigue sin encontrarse. Sí es verdad que aquí no estaba tan pesadumbrado, tan decaído como en Hungría, porque bueno, ya te digo, las dos últimas carreras antes del parón, Hamilton estaba... O sea, si Hamilton podía estar bajo tierra, enterrado y con todo el peso de la tierra sobre él,
era en Hungría o en Bélgica. O sea, palabras muy duras del piloto. Por parte de Leclerc, la mala suerte de que se lo llevan puesto. En este caso, además, yo creo que sanción correcta para Antonelli, porque yo le vi un poco optimista en esa maniobra. Un Leclerc que no venía mal, de hecho, intentando atacar a los de delante, justo en el momento que hace una parada en boxes, que sí que es verdad que, de hecho, lo comenta por radio, está más frustrado por esa parada en boxes, que de algún modo no la entiende o la ve innecesaria, que por el incidente en sí. Era como un poco, bueno, pues no sabemos tampoco hasta dónde podíamos haber llegado, no sabemos tampoco cómo hubieran ido las ruedas, pero esta parada ha sido un poco innecesaria y bueno, se quejaba más de eso que del propio toque en sí. Bueno, a ver, al final yo de lo de Leclerc ya lo he dicho antes, tampoco sé realmente si hay mucho más que tratar. Y Leclerc, yo creo que a veces se frustra con Ferrari. Yo creo que es normal frustrarte con un equipo italiano, pues es un poquito lo que hay. Pero por otro lado, no creo que se vaya seguramente del equipo de su vida. Primero por lo que implica Ferrari. Y segundo, porque tampoco hay ningún otro equipo que te asegure mejores resultados. Leclerc, yo creo que fuera de lo que son los 24 fines de semana, los 24 domingos, que Ferrari por A o por B te frustran, el famoso meme de los payasos, muchas veces es así. Yo creo que fuera de eso, el resto del año, Leclerc está encantado de estar con Ferrari. Tiene ya no sé cuántos Ferraris personalizados. Tiene un trato súper bueno. Quieras o no él, que es monegasco, que por el caso son como franceses, es mono, es joven, su novia supongo que será modelo. Quieras o no hay, el estar en Ferrari te da como un plus de aura que no te lo da ningún otro lado. Así que yo entiendo que a veces se enfadará. En caso de Zandvoort, pues nos dio esa imagen de portada de disco triste. Pero fuera de ello, en algún momento, quizás el año que viene, veamos a Leclerc donde tiene que estar. No lo sé, veremos, pero tampoco le veo marchándose. Quiero decir, pues que ni creo que Mercedes le vaya a tratar igual, ni le vaya a asegurar mejores resultados. McLaren, pues no lo creo. Y Red Bull, pues no le veo yéndose para allá. No, yo tampoco le veo fuera de Ferrari en ese aspecto. O sea, dentro de... A ver, y además que Leclerc ya viene de tragar bastante con Ferrari. O sea, que decir que esto tampoco es nuevo para él. A ver, difícil no resignarse o no frustrarse con el equipo Ferrari en más de una ocasión. Sí que era bastante simbólica esa imagen de Leclerc en la colina sentado con su casco al lado después de su abandono. Así que a ver, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en las siguientes carreras, pero sí, desde luego en esta carrera con ambos pilotos marcándose un 0, pues evidentemente no es lo que uno quiere. Escuchamos las palabras de Erlans respecto a Antonelli. Y continuamos hablando un poco de Kimi Antonelli, que bueno, pues había tenido una primera mitad de temporada pues bastante sólida, se mantenía regularmente en el top 10, sumaba puntos en la mayoría de las carreras, no tenía antecedentes de incidentes graves hasta que hemos llegado a este Gran Premio. Ha sido pues donde en contacto con Leclerc en la curva 3 y fue justo donde provocó pues, los abandonos de Hamilton y Leclerc. De hecho, esto ha culminado con una pérdida de puntos en su superlicencia. Creo que ya lleva... Creo que le han quitado 2 y creo que ya tenía otros 2 quitados. Así que, bueno, a ver, la gente habla, ¿no? De pues, que si le han subido antes de tiempo, que si el Toto Wolff pues, se ha equivocado a la hora de darle esta oportunidad. Yo creo que no. Yo creo que lo está haciendo dentro de lo que cabe bastante bien. Y si aguanta en Mercedes y Toto Wolff hace lo que tiene que hacer, que es lo opuesto a lo que hacía Red Bull, yo creo que puede ser un buen piloto a largo plazo. Y hablando de Mercedes, pues tenemos otra vez al denominado hombre invisible. Tenemos a Russell, que bueno, ha quedado cuarto, si no estoy diciendo de memoria, creo que quedó cuarto, que ha vuelto a colarse casi en el top 3 y sin hacer mucho ruido. Así que un aprobado también para Russell. Sobre Aston Martin, pues luces y sombras. Este fin de semana en los libres pues se han lucido los dos y ya sabéis que cuando Stroll va bien es una señal muy buena. Les hemos tenido en el top 3, han sorprendido bastante.
Pero es lo que decía Alonso, ¿no? En los libres de ellos igual están al 100%, igual llevan carga baja de gasolina, y los demás no. Y los demás igual están al 70% haciendo pruebas. Entonces se suelen desinflar. No obstante, nos encontramos con una clasificación donde Alonso consigue clasificar en Q3 por los pelos, pero queda décimo. Pero ya es algo, ¿vale? Es por lo que están luchando ahora, que es por entrar en Q3. El problema es cuando tenemos a un Alonso que sale décimo y un Stroll que sale último y que acaba la carrera con Stroll delante. Entonces algo ha salido muy mal. Aquí ha habido algo que una estrategia que no ha sido justa o una serie de circunstancias que han hecho que el resultado no sea el lógico. Hemos tenido un Alonso con unas radios muy agresivas, dejando buenas pullitas al equipo, diciendo que otra vez más han olvidado de él durante la mitad de la carrera, y comentando luego en el corralito, pues efectivamente, pues que Stroll salía último, él salía décimo y que él ha quedado por delante. Entonces algo ha tenido que pasar ahí. Tuvieron en general un buen rendimiento. Alonso clasificó décimo. Sabían que el buen ritmo del viernes no se mantendría en salida en clasificación. Stroll tuvo un accidente en los libres 2, su coche se reparó, pero en la Q1 volvió a salirse y por eso no marcó tiempo y arrancó último. ¿Qué pasó? Alonso terminó octavo, criticó la estrategia del equipo, dijo que la llegada del safety car en momentos inoportunos pues le arruinó la gestión de neumáticos duros y las paradas en boxes, por eso también se quejaba también de la mala suerte que tiene. Y Stroll acabó dentro de los puntos, terminando por delante de Alonso después de todo, y comentó que ambos pilotos hicieron decisivas y claves maniobras y aprovecharon un neumático extra en carrera. Se fueron con doble puntuación, manteniendo una tracción en el campeonato de constructores. Sí, pero seguimos otra vez con esa situación, esa sensación que transmite Alonso de no me estáis ayudando en proporción a lo que yo estoy dando al equipo. Creo que es lo mismo que yo me diciendo toda la temporada. Puede que estén beneficiando a Stroll en estrategias por delante de Alonso. Puede, la verdad solo la saben ellos. Esta vez Alonso puede que haya tenido problema con el safety car. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se llama el dueño? Lawrence Stroll. ¿Cómo se llama el otro piloto? Lance Stroll. ¡Qué casualidad que se apelliden igual! Ya, probablemente el padre quiera que el hijo tenga la estrategia buena. No te puedes quejar. Alonso ya sabía dónde se iba. Si Aston Martin quiere hacer la cama a Alonso para coger a otro, está feo. Pero en su derecho están. Alonso se queja, lo entiendo, pero es que es lo que decía antes. Todo lo que sucede en Aston Martin por A o por B se magnifica. Ni seguramente sean tan malos cuando son tan malos, ni seguramente sean tan buenos cuando son tan buenos. Pero si de repente haces un libres 1, quedas, es que no me acuerdo qué resultado hizo, pero uno muy bueno, y la gente mononeuronal en Twitter se pone, ahora sí, la 33, no sé qué, no sé cuál, y luego la clasificación te devuelve a tu realidad, que es la de toda la temporada, pues la gente se enfada. Y basta que tengas dos malos safety cars para que ya Aston Martin es una mierda, no sé qué, o sea, es que creo que a veces tampoco se valora el equipo que es lo de siempre, que es que sigue siendo un equipo de media tabla, con mentalidad de media tabla y probablemente la mejor fábrica del mundo, ya, pero porque Aston Martin quiere vender coches. Y probablemente Lance Stroll, cuando se retire, Lawrence venderá el equipo. Pero aunque esté feo, entiendo que el padre quiera beneficiar al hijo. Pensado en frío, tiene todo el sentido del mundo, quiero decir. A ver, totalmente. Y más, bueno, con el detalle que has dado al inicio del programa, que yo es algo que desconocía también, de que Stroll, hijo, le podría haber pedido a Stroll padre, pues tomarse un par de años sabáticos, algo así, y no sé, al final, pues todo ese estar ahí de capa caída, de hombros caídos, siempre de Stroll, siempre como serio, siempre triste, pues igual es porque precisamente no quiere estar ahí. Pero sí, a ver, tiene todo el sentido del mundo. Sí es verdad que aquí a Alonso le hemos vuelto a ver un poco, decirlo a los cuatro vientos, el hecho de que pues eso no le han favorecido con las estrategias, de que algo estaba pasando. Creo recordar, ¿no?, alguna radio o algo en la que decía como, bueno, a ver, durante la primera mitad de carreras como que os habéis olvidado de mí o de mi estrategia, no sé lo que estáis haciendo, vamos a ver si en la segunda mitad de carrera nos ponemos las pilas o algo similar. Sí, un poco en la línea de Aston Martin, se magnifica un poco todo lo que pasa
yo me voy a abstener de hacer más comentarios al respecto. O sea, quiero decir, dentro de lo que es Aston Martin, pues bueno, es que poco que añadir. Yo es que ya como he decidido enfadarme con todos los barras bravas de Argentina y ya por toda la afición de Alonso y Aston Martin, pues ya total, ¿qué más da? No, y A ya mí solamente... tiene que decir la verdad. Y ya solamente con los barras bravas ya tienes lo tuyo. Sí. Que luego están también, pues eso, todos los seguidores de Alonso. A ver, que yo lo admito y quiero decir, a ver, aquí intento ser lo más imparcial posible, desde luego, pero evidentemente no, pues Alonso tira. Ya sabéis un poco cuáles son mis preferencias entre Alonso y Hamilton, le pese a quien le pese. Pero, a ver, dentro de todo ello, pues intento ser realista también. O sea, quiero decir que no soy un fanático fervoroso, empedernido. Quiero decir, cuando veo que las cosas se salen de madre o hay comentarios que no proceden, eso, la gente que se viene arribísima, coño, sé distinguirlo también de alguna forma. Pero sí, con el tema de la 33, esto, lo otro, es como cada vez que hay un mínimo resultado, eso es, hostia, pues que en libres de repente han quedado tal, parece que aquí el coche funciona. Llega la clasificación y vuelve todo un poco a la realidad. Y bueno, que ahora están ahí llevándose a algún punto, haciendo las cosas un poco mejor, pero recordemos dónde estaba Aston Martin hace unas pocas carreras también, que estaban en la purria. O sea que vamos a ver cómo se van dando las cosas y qué dirección puede tomar también el equipo por parte de Stroll padre, etcétera, decisiones, lo de Tsunoda que comentabas que podía suponer también un cambio para el asiento de Fernando Alonso. Lo dejamos ahí en el aire. De hecho, con esto, si te parece, Iker, como decía, yo creo que podemos poner el punto y final a lo que es el resumen de carrera. Antes de cerrar el programa definitivamente, sí que por lo menos hacer una pinceladita o comentarlo, aunque sea así un poco por encima, pero lo dejamos en el aire también para las siguientes carreras, pero al menos comentarlo, ya que ha sido noticia reciente. Para el año que viene, confirmación ya oficial por parte del equipo Cadillac, el que va a ser el 11º equipo, de que sus pilotos van a ser Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Confirmación oficial hace cosa de una semana, de hecho, creo. Con lo cual, pues bueno, a ver, esto asienta algo que, a ver, de algún modo ya se sabía un poco cuáles eran las opciones que podía haber. Era cuestión de hacerlo oficial. Y bueno, respecto a esto también, pues lo que sería la parrilla de pilotos del año que viene puede estar interesante, teniendo en cuenta cómo tenemos ahora las cosas, pilotos que terminan contrato, etcétera. A ver, al final ya creo que tampoco quedan muchos asientos libres. Cadillac ha confirmado lo que creo que ya debía ser secreto a voces, que eran Pérez y Bottas. Creo, a ver, tampoco te has fichado dos pilotos que realmente son dos pilotos que van a ganar. No, pero tampoco creo que Cadillac de momento en sus primeros años esté como para ganar. Básicamente porque creo que van a hacer un Haas, pero con General Motors. General Motors es la dueña de Cadillac, Chevrolet y otras tantas, pero todo va a ser comprado, al menos en los primeros años. Si no recuerdo mal, yo leí que chasis los iba a hacer Dallara, motor Ferrari al menos en 2026. Pero tanto Pérez como Bottas, si algo te van a hacer es crearte una estructura. Yo creo, al final son dos pilotos con muchos años, quieras o no, Bottas lleva como un año o 2 años en Mercedes no haciendo nada, más allá de subir vídeos y probablemente entender cómo funciona por dentro un equipo. Son dos pilotos que a priori parecen bastante listos, pilotos maduros, con lo cual creo que los dos serán capaces de crear una estructura de trabajo para Fórmula 1. Cadillac o lo que es General Motors sí que lleva muchos años en resistencia y demás, pero claro, no me compares resistencia, que en muchos casos el coche te llega ya hecho y es prácticamente montar, a lo que acabe siendo desarrollar. Veremos a ver cómo va. Ya me parece que tiene cierto sentido esos fichajes. Y por lo demás, un poquito lo que creo es esto, es que ya directamente 2026 creo que está ya casi todo cerrado. Lo hablábamos antes, una de mis dudas es el otro asiento de Alpine. No sé si Colapinto este año que viene, si no, tampoco sé lo que le pueda quedar de vida a Alpine dentro del paraguas de Renault, así que veremos. Pero creo que ese asiento puedes tener dudas de si va a ser él o si no. Esta temporada no ha hecho nada, tampoco igual si le das una tercera temporada lo hace bien, pero bueno, si no al menos te da patrocinadores, que a veces es importante. Porque muy probablemente a falta de confirmación oficial los dos Mercedes siguen. Y luego quedaría un poco el tema de Red Bull.
Bueno, Red Bull, el primero y el segundo. Ha sonado en medios estadounidenses. Concretamente, si no me equivoco, el medio estadounidense que lo ha contado es dueño de la Indy, es de la familia Penske. Con lo cual, algo igual, ¿saben? Que Palou igual se iría a... o que parece ser que había como ciertos contactos, rumores o como lo queramos ver, entre Palou y Red Bull. Que, ojo, me parecería un fichaje bastante inteligente por las dos partes. Primero, Palou es un tío que es 4 veces campeón del mundo de Indy. Que se dice pronto, ¿eh? La Indy, bueno, si luego demuestras que de la Indy a la Fórmula 1 también se puede ir, pues puede ser otra manera de hacer el deporte un poquito más global. Por parte de Palou iría un equipo top, que es lo que él quiere, y vas prácticamente sin nada que demostrar. Nadie espera que vayas a ganar a Verstappen. En caso de que sea ultra ruinoso, probablemente puedas volver el año que viene a Chip Ganassi, que es donde está este año. Bueno, no recuerdo si está ya con Chip Ganassi o con Andretti. Tengo ahora un poco de dudas con Palou, pero bueno, si probablemente en el contrato pone que si hay Fórmula 1 te puedes ir, probablemente el año siguiente tendrías toda la Indy, el equipo te lo volvería a dar porque, joder, ganado lo tienes en Estados Unidos. ¿Y por qué eso beneficia también a los de abajo? Pues porque ahora mismo tienes, como decía antes, a Hadjar con 20 años y una temporada de experiencia. No tiene sentido empezar a meter la presión que te va a meter Marco. Lawson, no sé, a Lawson es que yo creo que le has comido la moral ya. Poco puedes hacer, pero bueno, dar un año más. Y dejarías en Fórmula 2 un año tanto a Lindblad como a Pepe Martí. No creo que Pepe Martí vaya a ser piloto de Fórmula 1, o no al menos en Red Bull, porque Lindblad, que es otro chavalillo, pinta un poquito mejor. Pero darles un año más probablemente ayude a ver qué es lo que tienes y no tomar decisiones precipitadas. Pero bueno, si no, entiendo que el compañero de Red Bull será Hadjar, subirá a Lindblad y cerramos parrilla, porque hasta donde yo sé, creo que todos los demás tienen ya contrato, y a las alturas a las que estamos no creo que veamos ningún fichaje bomba como ocurrió el año pasado. Sí, y los que no tienen asiento confirmado a nivel contractual, digamos que es un secreto a voces, o sea, es cuestión de firmarlo o hacerlo oficial, como tú bien has dicho. Respecto al tema de Palou, lo he escuchado también yo en estos últimos días. Ahí, a ver, es que he escuchado bien lo que tú has dicho, de que, pues, oye, igual cuando el río suena, agua lleva, y que, oye, pues que siendo el medio que ha sido el que ha soltado un poco el rumor, o del que ha saltado la liebre. También he escuchado en otros medios, en otros podcasts, que precisamente con este rumor lo que han hecho es meterle un gol a ese medio estadounidense que ha soltado la noticia. O sea, que se habrían tirado el pisto y se le habrían colado. Vamos, que puede no tener tanto fundamento o tanta realidad como podría ser. Entonces, a ver, desde luego interesante podría ser. Vamos a ver en ese aspecto si se queda simplemente un mero rumor o si realmente hay algo detrás. Pero sí, en los últimos días es algo que se ha comentado bastante. Claro, no, a ver, o sea, si se lo han colado o no, pues no lo sabemos. Pero es que al final es un piloto que es que Palou yo creo que tiene ya sus 27, 28 años. O sea, es un piloto que te llega maduro, pero te llega ya con experiencia en monoplazas, en una categoría que, bueno, a ver, se le queda pequeña como es la Indy. Y en el fondo, si tú le fichas un año, para Red Bull tampoco perdería realmente nada, porque a poco que Palou tenga algún que otro aficionado en Estados Unidos, ya son viewers que tienes en Estados Unidos a los que les puedes enganchar a un nuevo deporte. Es muy raro, yo creo, la Fórmula 1 para un americano que ya están acostumbrados a otras cosas, pero oye, con la tontería puede ser un piloto que te abre mercado, porque a lo mejor Palou es más fácil que lo vea un americano a un señor llamado Logan Sargent, que decir que el pobre pues era como era. Sí, es que vaya comparación.
También. No, sí, por eso digo, o sea, que pongo los dos extremos sobre la mesa. O sea, el hecho de que podría ser cierto que algún rumor haya o de que pueda ser verdad que haya contactos, etcétera, a que podría ser algo que, pues oye, sea totalmente rumor y ahí se quede. Pero bueno, a ver, no lo sabemos, pero se sabrá. O sea, quiero decir que al final, respecto a esto, en el momento que se vayan cerrando los asientos, etcétera, pues seguramente habrá más noticias. Como digo, es un tema que podemos dejar ahí en el aire para comentar más adelante, o incluso pues cuando estemos también los tres, porque aquí pues Erlans también tendría su punto a favor y siempre abre un poco el abanico. Con esto, compañero, como decía, podemos ir cerrando ya lo que sería el resumen de carrera, cerrar ya prácticamente el programa de hoy. No sin antes dar los datos random habituales. Volvemos a los datos random también después de un mes. Y mira, si te parece, te dejo que abras tú la veda con el dato random, porque creo que el tuyo y el mío van un poco hilados. Bueno, al final el mío, más que datos random, es estadística random, como casi siempre salvo cuando pasan cosas raras. Y es que con el abandono de Norris en Holanda, ha sido el primer abandono de McLaren por un fallo mecánico desde Bahrein 2023, desde hace exactamente 60 carreras. Vale, sí, volvemos a la estadística random. Hostia, 60 carreras, ¿eh? Vale, sí, he de decir que mi dato random entonces no está hilado al tuyo. Pensaba que el dato random era otro, pero porque me he hecho yo ahí alguna película en la cabeza. Pero bueno, pasamos de tu estadística random a mi dato random, que en este caso sí que creo que es más dato que estadística. Pero sí que va un poco al hilo de lo que hemos ido comentando hace un rato sobre lo del trofeo de Hadjar, etcétera. Y de hecho, haciendo un poco el matiz a lo que has comentado tú concretamente de estos trofeos de porcelana, etcétera. Como comentaba, Hadjar ha roto el trofeo que ha conseguido por llevarse su primer podio en la Fórmula 1. Tirando de estadísticas en lo que ha sido la rotura de trofeos en la Fórmula 1, aquí la medalla de oro se la lleva Lando Norris, Mama Norris, que ha roto 2 trofeos así de forma muy significativa. El primero sería el de Verstappen cuando ganó la carrera en Hungría 2023, también jarrón de porcelana, y aquí es donde voy al detalle. Ese jarrón de porcelana, que además, como decíamos, es feo de cojones, está valorado en aproximadamente unos 40.000 euros, fabricado por la empresa Geren Porcelain, hechos a mano. Tardan en producirse aproximadamente unos 6 meses de fabricación cada jarroncico. En ese caso de Hungría 2023, tanto Norris como McLaren se hicieron cargo y se hicieron responsables de reemplazar el trofeo para entregárselo de nuevo a Verstappen. Y de hecho, esto también es dato anecdótico dentro del dato random, ese trofeo roto incluso se expone, o estuvo expuesto al menos, en la vitrina de trofeos en la fábrica de Red Bull, con sus pedacitos rotos, etcétera, con su historia. Otro trofeo que también pasó por las manos nefastas de Norris y también lo rompió fue su propio trofeo por la segunda posición que consiguió en Brasil 2023. El trofeo de Hadjar, pues también, si cogemos la referencia del que rompió Lando a Verstappen en Hungría 2023, ese jarroncico de porcelana estaría cerca de los 40.000 euros aproximadamente y te lo has cargado en un momento así de lo más inútil. Eso, con las estrellas de Heineken no pasa. O con el típico trofeo que dices tú, mira, con el logotipo del Banco Santander o del patrocinador que sea, y hasta luego, pero hazme algo más robusto. Con esto, compañero, cerramos los datos random. Mira, por parte de Erlans no vamos a tener dato en diferido, así que bueno, espero que en la siguiente carrera, si podemos contar con él, pues que se traiga un buen dato random guardado. Siguiente carrera, tenemos que esperar poco, porque va a ser este mismo fin de semana. Nos toca Monza, nos toca el Gran Premio de Italia, los días 5, 6 y 7 de septiembre. El viernes, día 5, libres 1 a la 1:30, libres 2 a las 5 de la tarde. Sábado 6 de septiembre, libres 3 a las 12:30. Clasificación el mismo sábado a las 4 de la tarde. La carrera el domingo a las 3 de la tarde. Monza, Templo de la Velocidad, la casa de Ferrari. Ferrari viene de marcarse un 0, intentará resarcirse en su casa, seguro. Compañero, una breve previa, no sé, así una pequeña pincelada también de lo que esperas que podríamos tener este mismo fin de semana en Monza, y ya con ello echamos el cierre al programa de hoy. Bueno, pues en el circuito más rápido del año, supongo que los 2 coches naranjas, que también son los más rápidos de todo el año, uno será primero, el otro será segundo, no tengo dudas.
Y yo espero que Ferrari en casa no haga un ridículo espantoso, porque ya venimos de una carrera mala en Holanda. Al final, técnicamente el circuito de Ferrari es Imola, que son ellos los dueños. Pero Monza siempre ha sido como el circuito especial para los tifosi. Espero al menos que el resultado sea algo mejor o peor, pero que no hagan 2 ceros y que Hamilton haga algo decente. Yo a día de hoy no pongo la mano en el fuego por Ferrari, la verdad. Pero bueno, a ver, si hay un circuito en el que toca, pues sería este. Esperemos que no se marquen otro cero. O por lo menos que puedan estar ahí, un poco en la pelea. Vamos a ver qué es lo que nos depara el Gran Premio de Italia este mismo fin de semana. Así que nos volvemos a escuchar dentro de poco. Compañero, Iker, pues ha sido un placer tenerte por aquí, otro programa más, como digo, en este regreso después del parón veraniego. Veníamos con las pilas cargadas y nos volvemos a escuchar dentro de nada, dentro de 7 días estamos aquí otra vez. Muchas gracias, compañero. Pues nada, hasta la semana que viene. Al holograma de Erlans, pues también, a ver si la semana que viene nos podemos escuchar. Erlans, lo dicho, desde aquí te mandamos un beso y un abrazo. A todos los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado, también, muchísimas gracias. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. Como siempre, comentarios abiertos, ya sabéis, encuesta que siempre dejamos a vuestra disposición. Si nos escucháis en Spotify, 4 estrellas, que nunca vienen mal. En YouTube, like y suscripción. Ya sabéis que nos podéis encontrar también en redes sociales, en X y en Instagram, @formulapaddock_. 1.000.000 de gracias, como decía, a todos los que habéis estado ahí escuchándonos después del parón, de nuevo, desde el otro lado. Y nos escuchamos dentro de 7 días. Como digo, hay que esperar poco para el próximo Gran Premio, que será en Italia, Templo de la Velocidad, el Monza. Descansen, lo justo, hasta la siguiente carrera y nos volvemos a escuchar dentro de poco. Un abrazo.